Hoy estaremos viendo algo interesante y le digo que algo que yo no había visto de esa manera. Vamos a estar hablando hoy, viendo el pecado que toleramos, que es la envidia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Les recuerdo que la carta a los hebreos tenía el fin de animar, de exhortar, de advertir a creyentes que estaban desviándose de la verdad y estaban tratando de volver atrás, de volver a los rudimentos, de volver al pasado, y obviamente con eso rechazando el fundamento que es Cristo. Y el autor de Hebreos les recuerda que no hay nada que volver atrás, porque todo eso que eran figuras e imágenes para el pueblo judío tuvieron ya su cumplimiento en Cristo. Por eso pone a Cristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima del sacerdocio levítico, por encima de todo. Cristo es el fin del plan de Dios. Todas las promesas, como dice el apóstol Pablo, de Dios son amén en Jesús, no es en otra cosa. Entonces, el autor de Hebreos, esa es la dinámica que está dándose aquí en esta carta. Ahora, el capítulo final de la carta a los Hebreos, él comienza a darle exhortaciones y deberes que ellos debían de seguir. Y uno de esos deberes bien interesantes, y quiero compartirlo con ustedes. Hebreos capítulo 13, versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Yo quiero que se queden con eso en mente. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esta palabra, contentos, que el autor de Hebreos utiliza, significa estar satisfechos. Obviamente cuando usted se sienta a comer y ya dice, no quiero más nada, es porque ¿qué? Porque ya esa hambre ha sido satisfecha y ya pues no hace falta más nada. No hace falta más alimento, pues eso tiene que ver con satisfacción. Ahora, no únicamente con la comida, pero sí, este contentamiento es estar satisfecho o mostrar satisfacción en las cosas tales cual son. Ahora, es estar contento en cualquier circunstancia. Obviamente yo le di el ejemplo de la comida, pero podemos hablarlo ahí y traer esto a cualquier circunstancia. Eso es contentamiento, estar satisfechos. Ahora, ¿dónde vemos eso? Bueno, podemos ver un ejemplo claro, ustedes lo conocen y lo vamos a ver de manera rápida. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. El apóstol Pablo en el capítulo 4 comienza a darle gracias, a recordar el agradecimiento que tiene por la ayuda que estos hermanos en Filipos le han brindado con Epafras. Y él recuerda y le da gracias, pero él le recuerda en medio de esto, aunque Pablo ha sido satisfecho y ha sido animado por la ofrenda que estos hermanos han dado, él le recuerda que él estaba satisfecho en cualquier circunstancia. Y eso es lo que quiere implicar esta palabra contentamiento. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí vemos la misma palabra, contentarme. He aprendido a tener contentamiento. O por lo tanto, el contentamiento es algo que se aprende, es algo que por las circunstancias de la vida, era lo que moldeó el apóstol Pablo a tener una vida de contentamiento. Ahora, Pablo vuelve a decir y abunda un poco más cuáles son esas situaciones que él tenía. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido, vemos que vuelve a repetir la palabra, recordando que Pablo es un judío, dándole énfasis a lo que él está tratando de decir aquí. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo, por medio de las circunstancias, ha aprendido a estar contento.
Vamos a dejar ahí porque hay un versículo, el versículo 13, que ya ustedes conocen, que veremos más adelante. Pero él aprendió a estar contentos. Ahora, ya vimos claramente que el autor de Hebreos nos manda a estar contentos. Ahora, ya vimos y dimos una definición de qué es contentamiento. Ahora, ¿qué es lo contrario al contentamiento o estar satisfechos? Bueno, lo contrario al contentamiento es la ingratitud, o la murmuración, o la queja. Y el problema de la queja, la murmuración o la ingratitud es que nunca se quedan ahí, sino que van, como cualquier tipo de pecado, van creciendo. Y muchas veces esta murmuración, esta queja, esta ingratitud se convierte en lo que conocemos como envidia. Comienza a mirar para el lado. Ahora, ¿qué es la envidia? Bueno, mi hermano, la envidia es el producto del orgullo y el descontento. La envidia es el producto del orgullo. Quiero que tengan esas palabras, porque cuando ustedes hablan de orgullo, quiero que pongan en su mente, ¿qué es el orgullo? ¿A quién ponemos en primer lugar cuando somos orgullosos? Quiero que tenga todo eso en mente. Y el descontento. Ahora, la envidia no es nada más ni nada menos que la codicia dirigida a lo que otro tiene. Lo que estábamos hablando, el que es descontento, el que no está conforme con lo que Dios le ha dado, va a llegar a la queja, y la queja va a llegar a mirar al que está al lado y decir, wow, ¿por qué este tiene esto y yo no lo tengo? Comienza a mirar, comienza a pensar que lo que otro tiene es mejor, y por lo tanto, como dice un autor, mire cómo lo dice para decirle, para que lo entendamos. La envidia surge del descontento que percibe que Dios no nos ha dado lo que es mejor para nosotros y encuentra su plena expresión en la creencia de que Él, Dios, realmente le ha dado lo que nosotros entendemos que es mejor a otra persona. ¿Entendieron eso? El descontento es el que percibe, wow, Dios se supone que me dé esto. Ahí viene la queja y la murmuración. Y entonces se llega a la plena expresión cuando dice, ¿sabes qué? Es que Dios le dio lo mejor a esta persona y no a mí. Ahí está la envidia. Miren, y yo creo que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Porque Pablo nos recuerda esta realidad. A veces vamos por libros de la Biblia y olvidamos ciertos aspectos que el mismo apóstol nos muestra, en este caso en la carta a los Gálatas. Y Pablo dice aquí claramente que la envidia fluye del orgullo. Vamos a leer a Gálatas capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Ustedes saben una definición básica de la vanagloria. Es buscar lo de nosotros primero, es buscar lo superfluo, lo que no tiene importancia como primero. Eso es vanagloria. Pablo habla en la vanagloria que así vive el impío. Cuando usted va a Efesios capítulo 4, voy a buscarlo aquí rápidamente, versículo 17, capítulo 4, versículo 17 de la carta a los Efesios, Pablo utiliza esta misma palabra. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no andan así como también los gentiles. Los gentiles en este caso, ¿quiénes son? Los que no conocen a Dios. Los que no son el pueblo de Dios. ¿Cómo andan estas personas, Pablo? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Ven? Ellos andan en lo vano, en lo que no tiene importancia. Eso es lo que figura en su vida como primero. Pero entonces Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos. No busquen la vanidad de la vida como algo primero. ¿Y cómo se ve eso, Pablo? Provocándonos unos a otros, dice. Y en último lugar, ¿qué añade?
envidiándonos unos a otros. ¿Ven? La vanagloria, el orgullo, lo que buscamos, que nosotros pensamos que es como primero, es donde fluye ese orgullo, de ahí sale la envidia. Y él atribuye, miren qué interesante esto, porque a veces hay que leer el texto en su contexto. Cuando vamos un poquito más atrás, el versículo 24 de Gálatas, él atribuye estas actitudes ¿a qué? A las pasiones y a los deseos pecaminosos. Vamos a ir al versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ahora, ese es lo que Pablo utiliza para ahora mostrar lo que no debían hacer. Y no debían hacerlo el pueblo, la iglesia de Galacia, por la realidad de que ellos estaban en Cristo. Ellos no podían ser gobernados por esa actitud vanagloriosa que incita a la provocación y lleva a la envidia los unos con los otros. Ahora, esta realidad nos pone en el lugar de Dios y encuentra que su asignación providencial de nuestras debilidades y fortalezas, relaciones y dones y habilidades y recursos y bienes materiales que nos faltan. Eso es lo que implica la envidia. Esa realidad de que nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios y decimos, no. Es que Dios no supo darme lo que yo necesito. Él no supo darme las personas que yo necesito a mi alrededor. No supo ponerme en relación con las personas o en las relaciones con mi trabajo, con lo que sea que Dios ha puesto. No me dio los dones que yo necesitaba. No me dio las habilidades. No me dio los recursos. No me dio los bienes materiales que me faltan. ¿Ve? Eso es lo que sucede aquí con la envidia. Ahora, también no podemos pasar por alto que el llamado de nosotros como creyentes es a desechar esta manera de vivir, desechar esta actitud envidiosa. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice el apóstol Pedro lo siguiente: por lo tanto, desechando toda malicia, todo engaño, e hipocresías, y envidias, y toda difamación. Pero lo importante de Pedro es que pone algo en contraste, que debemos de desechar algo, pero debemos de desear algo. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es la realidad, desechando algo, pero tomando algo en su lugar, y es la suficiencia de la Escritura para nuestra santificación. Hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de realidad, porque nosotros, al igual que los Gálatas, tenemos una nueva identidad en Cristo. Nosotros no estamos gobernados para estos deseos y estas pasiones pecaminosas, aunque sí, lamentablemente están ahí todavía mientras estemos en este lapso, con el tiempo que Dios haya decidido que estemos en este lado de la eternidad. Pero mientras estemos en este lado de la eternidad, debemos de recordar que nosotros no somos lo que éramos antes. Debemos de, como dice el apóstol Pedro, tener en mente a que debemos de tener en consideración que hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. Hemos sido llamados a confiar únicamente en Dios y en lo que Cristo ha hecho. Ahora, quiero que volvamos al texto del comienzo, porque dije algo clave aquí. Debemos de descansar y estar contentos, satisfechos con lo que Cristo ha hecho, porque ahí está nuestra fe. Ahora, quiero que volvamos al texto del comienzo, Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque les dije que había algo ahí interesante que quiero que todos tengamos en consideración. ¿Por qué? Y quiero que te preguntes, ¿por qué el autor de Hebreos cita este pasaje del Antiguo Testamento aquí en esta carta? Si ustedes van a sus Biblias, ven que todas las palabras están en letras mayúsculas, están como si fuera una cita.
Pablo, el apóstol, bueno, muchos dicen que es Pablo, no voy a entrar ahí en esa discusión. El autor de Hebreos hace una cita del Antiguo Testamento y está citando Deuteronomio 31, versículo 6. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a ir a otros pasajes también para ver esta realidad. Ahora, quiero que recordemos esa cita. Nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque esta es una cita que hace el autor de Hebreos recordándoles a ellos que todos los deberes como creyentes, que eso es lo que se desglosa en el capítulo 13, lo que ellos debían de hacer como creyentes, debían de realizarse bajo esa realidad de que Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo, porque esta palabra, antes de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, se ve en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Sé que estamos yendo un poquito a la Biblia, pero es interesante lo que voy a traer. Espero que lo puedan apreciar y ver de esa manera para que ahora, mientras hablemos de envidia, no nos convirtamos en personas que solamente nos convertimos en moralismo. No lo debo hacer, no lo debo hacer, no lo debo hacer, sino que tengamos un entendimiento bíblico por qué no debemos hacer algo. Éxodo capítulo 3, versículo 12, se encuentra cuando Moisés es llamado en medio de la zarza ardiente para el rol que Dios le había dado de liderar al pueblo para sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y Dios en medio de esto, en medio del cuestionamiento de Moisés, miren lo que vemos en el versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y vemos que en medio de esta duda de Moisés, Dios le recuerda lo que era importante y lo que él debía de recordar para hacer esta tarea. Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo, le responde el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Esta es la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. La señal era algo que iba a suceder. Moisés debía confiar plenamente en Dios, porque él no le dijo, bueno, yo voy a sacar el pueblo, esa va a ser mi señal, y después no. Yo estaré contigo, y esa es la realidad, y la señal será cuando tú veas lo que yo voy a hacer. Cuando yo saque el pueblo de Egipto, ustedes vayan a adorarme. Moisés debía en todo este proceso confiar que Dios iba a estar con él. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 3, versículo 8. En medio de Deuteronomio, aunque esto también se habla en Éxodo, pero vamos a ir a Deuteronomio. En Deuteronomio, cuando se recuerda la segunda ley al pueblo que ya iba a entrar a la tierra prometida, Moisés, experimentado ya, un creyente maduro, que había confiado en Dios en medio de dificultades, recuerda esta segunda generación, dado que la primera generación había desconfiado del Señor y eso provocó la ira de Dios y provocó que esa primera generación muriera en el desierto porque Dios es justo. ¿Qué Moisés les recuerda al pueblo que debían de tener en mente? Miren. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo, voy a leer desde el 7, disculpen, y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Eso está dicho para Josué y para el pueblo. Ahora,
Esta misma realidad es recordada cuando ya entran a la tierra prometida. Esta misma realidad es recordada a Josué. Josué, como representante del pueblo del Señor, se le recuerda esta misma realidad. Quiero que veamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Dice el texto: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y vemos la misma cita: no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a su padre. Ya Moisés había muerto. Moisés le recuerda esto a Josué, y Dios le recuerda esto a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Pero también esta misma promesa se despliega a través del pueblo. Cuando vamos a Isaías, capítulo 41, versículo 10, y el libro del profeta Isaías es bien interesante, porque Isaías está recordándole al pueblo que Dios iba a corregirlos, a disciplinarlos por medio del exilio. Pero en medio de ese exilio, Dios no se iba a olvidar de ellos, porque Dios es fiel a su promesa. ¿Y qué Isaías le recuerda al pueblo para que eso sea lo que los sostuviera en medio de lo que iban a pasar, en medio del exilio, en medio de todo este proceso? Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿será esto únicamente en el Antiguo Testamento? Vimos ya Hebreos, pero ¿habrá otra persona que hable de esto en el Nuevo Testamento? Pues sí la hay. Y es un texto que muchas veces pasamos por alto. Y es Romanos capítulo 8, versículo 31. Esto me estuvo sumamente interesante. Y Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31, luego, si recordamos lo que habla y pasa la carta, nos habla la carta a los romanos, el capítulo 7 nos muestra la realidad de la lucha que tiene el creyente en esta vida. Una lucha dura, difícil, el apóstol Pablo la expone claramente, vívidamente en el capítulo 7. Pero el capítulo 8 recuerda que hay esperanza en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Y en medio de este recordatorio que Pablo hace al pueblo a la iglesia en Roma, para animarlo, él recuerda algo de eso mismo que hemos visto que se habla en el Antiguo Testamento. Romanos 8:31 dice lo siguiente: entonces, ¿qué diremos a esto? Bueno, ¿qué diremos a qué, Pablo? Bueno, dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, versículo 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es Pablo haciendo el mismo recordatorio de la suficiencia de la fidelidad de Dios. Y aquí Pablo le da la explicación correcta de por qué nosotros sabemos que Dios ha sido fiel a sus promesas. Versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Contentamiento. Dios es fiel. Dios es suficiente. Ahora, ¿qué debemos recordar, mi hermano? Espero que me hayas entendido todo esto que he traído. Esta promesa que para el pueblo de Israel era una imagen, nosotros la vemos ahora vívidamente. La redención de la esclavitud que el pueblo de Israel disfrutó de una manera física, nosotros ahora, el Israel de Dios, la nueva Jerusalén,
la disfrutamos de una manera espiritual. Cristo es la contestación a todos nuestros problemas. Sí, mi hermano, a nuestros problemas de ingratitud, de impaciencia y de envidia. Nuestro contentamiento es uno real porque está fundamentado en Cristo. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, como nos está recordando el apóstol Pablo aquí. Y esto nos recuerda que Dios es lo más preciado que tenemos. No hay nada más importante, mi hermano. No hay nada más importante que podamos adquirir o que podamos comprar, o algo más importante que nos quite el sueño si lo perdemos. Así como el pueblo de Israel debía de recordar que Dios era su preciada posesión, nosotros también en Cristo debemos de recordar ese principio. Por tanto, mi hermano, la envidia atenta contra esta realidad, porque dice que Dios y lo que Él ha provisto, que es Cristo, no es suficiente. Ahora podemos entender lo que dice y lo que exhorta el autor de Hebreos a esta congregación. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Nosotros hemos visto eso. Si realmente nosotros hemos conocido al Dios vivo y verdadero, nosotros hemos experimentado esa realidad. Por lo tanto, debemos de luchar contra la envidia. Cuando vemos a una persona prosperando, al malo prosperando, recordando que no hay nada más preciado para nosotros. No hay nada de más valor, no hay una perla de gran precio que no sea Cristo mismo. Por lo tanto, mi hermano, nuestra oración del día de hoy va a ser la siguiente. Que la meditación de lo que somos en Cristo nos satisfaga de una manera tan y tan profunda que lo que deseamos y que nuestro contentamiento sea solamente y únicamente en Él. Oremos. Señor Padre Santo, Padre bueno, comenzamos, Señor, recordando nuestra realidad de que somos propensos, Padre, a ser envidiosos. Somos propensos a buscar y a cuestionar muchas veces las cosas que suceden en nuestra vida. Somos propensos a mirar para el lado, somos propensos a mirar el progreso del impío. Decir, wow, ¿por qué yo no estoy ahí si yo soy un hijo tuyo? Padre, ayúdanos en medio de cualquier circunstancia, cuando se levante la envidia, Padre, la ingratitud, cuando se levante la impaciencia, que la meditación en medio de estas circunstancias, que van a pasar, porque vivimos en un mundo caído, en el cual estamos llamados a mortificar nuestro pecado. Y mortificamos nuestro pecado con los medios de gracia que tú nos has dado. Y es en tu palabra, como hemos visto en el día de hoy, que nosotros podemos encontrar claramente que tú jamás nos vas a fallar, que tú eres suficiente para tu pueblo, lo fuiste y lo eres ahora mismo. Por lo tanto, Señor, que lo que somos en Cristo, que nuestra identidad en Cristo sea lo que continuamente nos traiga satisfacción, consuelo y paz y contentamiento en medio de las dificultades, en medio del progreso del impío, en medio de nuestros problemas económicos que muchas veces van a pasar y no es por causa, Padre, de un mal manejo de dinero o que perdemos nuestro trabajo y no es por causa, va a ser probablemente por persecución, por causa del Evangelio, que nosotros como el apóstol Pablo podamos aprender a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento de Pablo estaba fundamentado en su identidad en Cristo. Es lo mismo que estamos hablando. Por eso dije, vamos a detener en el versículo 12 a los hermanos y ahora podemos entender el contentamiento de Pablo en cualquier circunstancia, en la riqueza o en la pobreza, cuando las cosas iban bien, cuando las cosas no iban tan bien, era que en Cristo encontraba la fortaleza suficiente para él continuar viviendo para la gloria de Dios en medio de cualquier circunstancia. Que eso sea, Padre, lo que gobierne en nuestras vidas. Un corazón satisfecho, no porque las cosas van bien, no porque tengo dinero en el banco, no porque las cosas van en la manera que yo entiendo que deben de ir. No,
sino únicamente y exclusivamente porque Cristo es suficiente para satisfacer nuestro ser. Padre, ayúdanos a encontrar satisfacción en nuestro Salvador. Como hemos visto en el Evangelio de Marcos, viendo su poder, viendo su autoridad, viendo su control, su autoridad al llamar a los apóstoles, así mismo nos ha llamado a nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos. Padre, ayúdanos a que eso sea lo que gobierne nuestras mentes en medio de las circunstancias. El cristianismo no es algo experimental únicamente. Nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, y renovamos nuestro entendimiento por medio de las verdades de la Escritura. Señor, ayúdanos, Padre, a tener esto como importante. Y en medio de las dificultades, continuar con una sola cosa en mente, y es, ya sea que viva o ya sea que muera, hacer todo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.